Nuevamente los saludo, espero que estén muy bien. Vamos a la pizarrita y vamos a empezar entonces con el tema de que estamos haciendo ya solamente ejercicios para la próxima semana que tenemos el certamen. Vamos a tratar hoy día de ir mezclando entre eh, algunos problemas de rectas y planos, ¿cierto? Versus espacios vectoriales. En la clase pasada, ¿cierto? Nosotros hicimos algunos problemas, ¿cierto? De bases y de espacios vectoriales, ¿cierto? Mira, ahora se me está ocurriendo, podría plantear un problema como de alternativa. Voy a decir entonces, como para pensar qué es lo que podría decir, determinar, voy a decir la alternativa correcta. Voy a decir entonces, aquí voy a escribir A. Y voy a decir, ouch, se me ocurrió ahora, así que estoy... mira, voy a decir U sub 1, U sub 2, no, espérate, más específico todavía. Voy a decir sea B un espacio vectorial. Voy a poner esto como general para todos, perdón. Se me ocurrió inventar esta cuestión a la última hora, se me ocurrió. Sea B un espacio vectorial. De dimensión n. Y sean U sub 1, U sub 2, punto suspensivo, voy a decir hasta U sub n, vectores de B. Entonces, alternativa A, voy a decir U sub 1, U sub 2 y el nulo es linealmente independiente. Donde esa letra teta en este caso está representando el nulo de B. Esa es una alternativa. B. Voy a decir U sub 1, U sub 2. Voy a poner U sub n. Y aquí voy a poner otro más. Un U sub n más 1. ¿Sí? Espero que se entienda que es uno más. ¿Sí? Es linealmente independiente. Y me va a alcanzar una nada más. Voy a decir entonces, si U sub 1, U sub 2 hasta U sub n son linealmente independientes, entonces estos conjuntos, ¿cierto? U sub 1 son una base de B. Aquí en realidad voy a comentar cosas que no, técnicamente no las vimos, en realidad estrictamente hablando no las vimos en clase, ¿sí? Pero yo creo que son como un poco como lógicas, ¿sí? Mira, bueno, la primera en realidad sí lo comentamos en clase, sí me acuerdo, porque nosotros dijimos que cuando yo tengo un conjunto de vectores donde incluyo nulo, eso de inmediato es LD. ¿Sí? Entonces en realidad este conjunto es LD. Por tanto la alternativa, la primera alternativa es falsa. ¿Sí? Muy clarito en la pista escribiendo. La primera alternativa es falsa, definitivamente. ¿Sí? Cualquier conjunto que contenga al vector nulo de inmediato va a ser linealmente independiente. Incluso es más, si tengo un solo vector y ese vector es el nulo, es linealmente dependiente. ¿Sí? A diferencia de si tuviera, pues voy a cambiarme de hojita,
Voy a decir entonces C, voy a agregar aquí una alternativa D. Mira, si yo tuviera solamente un vector, U sub 1, ¿sí? Donde el U sub 1 es distinto del 1, voy a decir LI, donde el U sub 1 es distinto del nulo. ¿Sí? Eso de inmediato yo sé que es verdadero. ¿Sí? Eh, bueno, aquí voy a tener más de una verdadera en realidad la que estoy escribiendo. Pero la lógica, ¿cierto?, es para discutir alguna sentencia en realidad. Ya, ¿qué es lo que tengo entonces en la B, en la alternativa B? Mira, y aquí, y como mencionaba, esto tiene una cierta lógica. Y lo comentamos nosotros en RN. ¿Sí? Cuando yo tengo en RN, ¿sí? O pongámoslo más práctico todavía, si yo tengo en R3, ¿sí? R3, ¿cierto? Para generar a todo R3 voy a necesitar tres vectores, U sub 1, U sub 2, U sub 3, ¿cierto? La dimensión, de hecho, de R3 es 3, ¿sí? Es el mismo N, ¿sí? Entonces, si yo tengo más de tres vectores, en realidad en R3, no necesito decir nada sobre ellos, de inmediato yo sé que son linealmente dependientes, ¿sí? Y aquí en realidad me dice que son linealmente independientes, entonces esto es falso, ¿sí? Y la última dice algo bien, bien complejo, creo yo, porque eh, plantea que estos n vectores, si es que estos n vectores son linealmente independientes, entonces de inmediato constituyen una base, ¿sí? Y eso en realidad es algo verdadero, ¿sí? Eso sí se cumple. Nosotros vimos en clase, ¿cierto?, las cosas como más importantes, pero en realidad también hay que comentar nosotros con lo que hemos hecho, digamos, con estos temas entre espacios vectoriales, subespacios y esta idea, ¿cierto?, de las bases y los generados, podríamos haber estado todo un curso, ¿sí? En muchos teoremas, en muchas propiedades. Nosotros planteamos las más importantes, pero aquí también estoy planteando algo, ¿cierto?, que eh, siempre y cuando tenga un número de vectores linealmente independientes y yo sé cuál es la dimensión del espacio, de inmediato entonces son una, mira, no escribí la palabra aquí al final, base. Lo pensé, parece que lo dije, pero no lo escribí, perdón. ¿Sí? Eso. En términos bien abstractos, en realidad esto igual es bastante complejo porque si un espacio yo no lo conozco, muy difícil de conocer cuál sea su dimensión en términos abstractos. ¿Sí? Eso. Entonces, vamos a plantear otro problema. Eh, Voy a hacer otro ejercicio. Ya. Bien, veamos este ejercicio. Pero también seguimos la onda de los espacios vectoriales. Vamos a decir entonces, vamos con los polinomios, porque creo que en la clase pasada no hicimos mucho de polinomios. Sea S igual entonces a más B. Más AX más BX cuadrado. Sí. Donde el A y el B son números reales. ¿Sí? Y vamos a asumir ya que es un subespacio vectorial. ¿Ya? Vamos a decir entonces un subespacio vectorial
de R sub 2 de X, es decir, polinomios de grado menor o igual que 2. Y entonces, vamos a encontrar una base. Es decir, encontrar una base. Después vamos a hacer otra cosa con este ejercicio. Ah, perdón. Mira, hagamos otra cosa antes. Sí, pongamos. Primero vamos a poner encontrar una base. Y vamos a agregar otra cosa más acá por después. Y vamos a decir mostrar. Voy a decir. Determinar dos vectores de S. ¿Sí? Eso siempre es interesante porque justamente con la base también nos va a resultar más fácil hacerlo. Así que lo vamos a hacer después. Y tercero, vamos a decir, vamos a hacer una pregunta. Vamos a decir el conjunto B2, que es igual a 1 más 2x menos x cuadrado. Coma. 2 más x cuadrado. ¿Sí? Es un conjunto generador. Una pregunta. Es un conjunto de S. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la pregunta. Y por último, creo como ejercicio todo esto podríamos dejar que ustedes demuestren que es un espacio vectorial, un subespacio vectorial. Y entonces vamos a decir, escriba P de X, que es igual a 3 más X más 2x cuadrado en términos de la base B1 y B2. ¿Sí? Eso. Profe, Dígame. los ejercicios en el certamen así van a ser, con este tipo de formato, digamos, No, van como a ser. mini pregunta. No. Va a ser una pregunta, un espacio, una pregunta, o también puede ser. Mira, podríamos hacer después vamos a hacer un ejercicio que es más o menos parecido como lo hicimos en Mate 10. Espérame. Profe, todo esto, ¿cuántas preguntas al final van a ser? No sé si lo dijo en las clases No, anteriores. sí, no. Ay, espérame, no te sabría decir porque les había comentado ya el otro día, el control 3 lo hice yo y el otro profe se comprometió a hacer exactamente 3. Entonces no te sabría decir. ¿Se acuerdan ustedes el año pasado con todo el tema del estallido social y todo eso? Eh, Nosotros con los profes de Máster 12, lo que voy a plantear es qué es lo que pasó el segundo semestre del 2019. Con todo el tema del paro y con la modalidad online que trabajamos después, a nosotros nos pidieron que redujéramos los contenidos del programa. Entonces, nos vimos espacios vectoriales. ¿Sí? Por eso no tengo ejercicios como que hayamos preguntado el semestre anterior en este modo online. Pero en Mate 20, que es la asignatura de Ingeniería Comercial, donde yo hice clases el semestre pasado, sí lo preguntamos. Entonces después podíamos revisar un problema como lo hicimos en Mate 20. Creo que lo tengo en un PDF. A ver, déjame buscarlo. Uy, sí, lo tengo.
Ahí lo voy a compartir. A ver, déjame ver. Profe, ¿y ese en más de 20 fue en el certamen 3? Sí, justamente el certamen 3 de más de 20 incluía esto de espacio vectorial. Entonces, mira, por ejemplo, una pregunta que hicimos fue así, de rectas y planos. Dijimos, ya, la ecuación del plano pi que contiene a ABC es. Entonces, había que encontrar la ecuación del plano. Es parecido como lo habíamos preguntado antes. Después, por ejemplo, esta también es parecida a una del certamen, o parece que es la misma que la puse yo. Y vamos a la otra parte. Estoy buscando el de. Aquí está, mira, el de los espacios vectoriales. Nosotros preguntamos lo siguiente. De las afirmaciones siguientes, ¿te fijan? Dice el conjunto A igual a, el conjunto B igual a, el conjunto C tanto, el conjunto D. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Entonces ahí había que ver 1 o 4, 2 o 2 y 3, solo 3. Y esta es fácil de deducir porque mira, la alternativa 1, ¿es un subespacio vectorial? Sí, pues, es un subespacio vectorial porque justamente la X es 0, la Y puede ser cualquier cosa, entonces va a contener nulo y va a mantener, ¿cierto? La clausura para la suma y la multiplicación por escalar. Entonces la 1 es verdadera. La 2 dice B, esto está en R3, dice que la X es 0, pero el I más Z es 1. Ya ese no es subespacio vectorial, entonces la 2 es falsa. Entonces, si yo miro las alternativas, bueno, en realidad ya estoy lista por la 1 y la 4, la A, ¿sí? Em, la 1 y la 4. Ya la tenemos porque la 2 no es, entonces descarto la alternativa B y C, y la D no puede ser, ¿cierto? Porque ya sé que la 1 es verdadera. La 3, de hecho, es falsa también, porque la 3, el conjunto C, te fijas, tiene que A por B es igual a 1. El 1 no permite que sea eso. Y la D, obviamente, es verdadera, ¿cierto? Que me pide que A más B menos C sea 0. Entonces tengo de inmediato que la alternativa correcta es la 1 y la 4. Aquí hay una interesante, mira, dice, ¿cuál de los siguientes vectores pertenece al subespacio vectorial generado por 2, 4, 1 y por menos 1, 0, 1? ¿No? Entonces, y yo creo que la forma más fácil de analizar esto, ¿cierto? Es analizar uno a uno los vectores, ¿sí? Determinando justamente si existen escalares que me permitan escribir la combinación lineal, ¿sí? No es necesario, como lo escribí yo acá, plantear la igualdad, sino que basta ir creo que podría ser un poco largo, ¿cierto? Hacerlo uno a uno, ¿sí? Decir entonces, o observarlo. Em, hay otra forma de hacerlo, como más rápido, pero que es un poco más larga, y Profe, entonces ese PDF igual está interesante sí, para pero lo que estudiarlo, pasa ¿no? es que, déjame revisar, lo que pasa es que aquí también en Mate 20 nosotros tenemos otros contenidos, que son las transformaciones lineales. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, eso no entra en nuestro curso, pues. Entonces, esta última, si yo se las podría mandar, sí, diagonalización tampoco entra. O la parte en que salen ejercicios que... Sí, pues esto se los puedo mandar al correo, ¿sí? No quiero ponerlo en el aula. em, Mira, no quiero ponerlo, no debo de ponerlo en el aula porque no es del curso de usted, pero se los puedo mandar al correo, ¿sí? Para que lo revisen, ¿sí? Y ahí hay algunos ejercicios como tipo, creo que ustedes van a tener que obviar los últimos problemas, no se entran a asustar, eh, porque no, o les podría cambiar, mira, podría cambiarle aquí y decir como ejercicio tipo prueba, y así, elimino las que son de transformaciones lineales y ahí sí lo puedo subir al aula. Sí, Eso sí, podría ser. profe, sería ideal. Sí, eso vamos a hacer. ¿Ya? Eso voy a hacer. Sí.
Eso. Ya. Ahí. Sí, porque traen unas de matrices, de estos de sistema. Eso. ¿Ya? Eso vamos a hacer entonces. Lo voy a modificar. Voy a abrirlo al tiro. Y se lo dejo ahí en el aula. Ya. ¿Qué más? Entonces, ¿eso lo revisamos ahora o se los dejo para ustedes? Y nosotros continuamos con el ejercicio que tengo en la pizarrita. ¿Sí? Bueno, yo no puedo Si es decir, que va a subir al aula, sí, entonces hacemos con el otro. ya, si yo lo voy a subir al aula, de todas maneras. Em, ¿Cómo se llama? Sí, lo voy a subir al aula. Ya. Entonces, vamos a volver a la pizarrita y vamos a continuar con este ejercicio. Claro, un ejercicio así también se puede escribir con alternativas. Un ejercicio como el que está acá. Porque, por ejemplo, yo podría decir, para la primera, por ejemplo, yo podría decir, sea S tal conjunto, y entonces después decir, las alternativas sean, una base de S es A, B, C, D. ¿Te fijas? Y ahí aparecen distintos conjuntos con vectores y ustedes van a tener que elegir la base que corresponde. ¿Te fijas? También los otros problemas, todos en realidad se pueden plantear como de esa forma. Ya, vamos a continuar entonces con este problema. Ya, entonces vamos a encontrar una base. Entonces, como dijimos, los polinomios que son un P de X que pertenece al S, tiene la forma, obviamente que es de grado 2, pero además tiene la forma siguiente. Nosotros decimos A más B más AX más BX cuadrado. Esa es la forma que tiene el polinomio. Voy a borrar eso porque me queda medio feo. Y entonces lo separamos en componentes. ¿Sí? Voy a decir entonces que esto va a ser, te fijas, las constantes vienen dadas. Las constantes están acá. ¿Cierto? Tengo mi A, tengo mi B. Entonces yo voy a separar. Siempre pensamos en la misma lógica. Primero separo la suma. Entonces voy a dejar todo lo que tenga la A a un lado. AX. Más el B. El B tiene un B más BX cuadrado. Y después factorizamos. A factor de 1 más X más B factor de 1 más X cuadrado. Y ahí ya obtengo la base. Entonces mi base sería 1 más X, 1 más X cuadrado. Yo había comentado esto hace un par de días, creo, que no le di mucho, como le puse mucho color, pero quiero insistir con una alternativa que uno tiene en este contexto. No sé si si les va a hacer sentido, no es obligación hacerlo, pero puede suceder que alguien diga, oye, es que sabes que esta cuestión de los polinomios me marea, no logro entenderlo, ¿sí? Entonces, la propuesta es, me cambio, ¿sí? Ya no trabajo en R2 de X, sino que me cambio y trabajo en R3, ¿sí? Entonces, en vez de hablar de un P de X, podría hablar de un U. Y mi U tendría componente A más, déjame escribir con un colorcito más oscuro, un U. Voy a decir, mi U tendría componente A más B, dejo el A más B, que es el término independiente, el A y el B. Chambre. Espérame. Estoy tratando de achicar esta ventanita y en vez de... Oye, estaba haciendo un curso el otro día de algo que tenía que ver con enseñanza online y una de las cosas que decía era que uno como profe tenía que tener
así como una pantalla gigante. Tiene dos pantallas, de hecho. Y yo decía, ¿de a dónde? Mi notebook tiene una pantalla así, pero enana. Espérate, me quedó muy feo, sí, perdón. A, B. Me quedó peor todavía. Perdón, perdón. Aquí lo no. Coma A, coma B. ¿Se fijan lo que estoy haciendo? Estoy entonces yendo. El término independiente lo dejo en la primera componente. El término lineal lo dejo en la segunda componente. El término cuadrático lo dejé en la tercera componente. Eso es importante acordarse después el orden. Y entonces después digo ya, ok, mi U lo voy a descomponer como A 0 más B 0 B. Entonces estoy diciendo que esto es A factor de 1, 1, 0 más B factor de 1, 0, 1. Y después entonces vuelvo a escribir mi base. Te fijas, mi base sería entonces 1, 1, 0, más, coma, perdón, el 1, 0, 1. Y después vuelvo. Y así como me fui de R2 de los polinomios de grado 2 menor o igual que grado 2 a R3, ahora entonces de R3 vuelvo y escribo la base igual. ¿Se fijan que tengo lo mismo? Tengo, cuando digo en R3 1, 1, 0, entonces eso es 1 más x más 0x cuadrado, el mismo vector. Cuando digo en R3 1, 0, 1, es lo mismo que decir 1 más 0 por x más x cuadrado. Entonces son los mismos vectores. Comento esto, ¿cierto? Por si a alguien le hace sentido, ¿cierto? Si alguien está muy perdido con el tema de los polinomios, dice, no logro entender, puede hacer esto se puede hacer. Yo no he explicado por qué se puede hacer esto, pero justamente tiene que ver con transformaciones lineales, ¿sí? Que obviamente es un tema que no está dentro de nuestros contenidos, es de Mat 013. Pero después, cuando estén en Mat 013, justamente van a ver eso. Pero es un truco que uno puede utilizar, ¿sí? Ya. Eso era el comentario. ¿Sí? Ya obtuve la base. Vuelvo para atrás. ¿Se fijan? Entonces aquí, por ejemplo, podría tener, en el contexto de la prueba alternativa, podría tener una base que diga, no sé, otro que diga 1x cuadrado, no sé, una alternativa C que diga b igual a 1 más x, 1 menos x cuadrado, ¿te fijas? Y así, entonces yo ya tengo claro cuál es la alternativa que voy a marcar, ¿cierto? La alternativa correcta, obviamente sería la primera, ¿sí? Eso. Ya, voy a volver atrás. ¿Te fijas? Entonces, ya esta es una base. No mencioné, se me olvidó mencionarlo en realidad. ¿Por qué además es base? Porque son linealmente independientes. ¿Sí? Son linealmente independientes porque son dos vectores, ¿cierto? Donde uno no es múltiplo del otro. ¿Sí? Y eso de inmediato me dice que es base. Después entonces me dice determinar dos vectores de S. Entonces voy a por escribir otra hojita. Tengo S, ¿cierto? S lo voy a volver a escribir, es A más B. Creo que la lógica de lo que quiero mostrar con esta parte del ejercicio es por qué es tan importante justamente la base. ¿Sí? Em, entonces justamente si yo no conozco una base, para dar algún vector de la base, chuta, voy a tener que empezar a darme valores del A, valores del B. En cambio, si yo conozco una base como la que está aquí, ¿cierto? Que es el 1 más X, 1 más X cuadrado, ese paréntesis de ahí está de más en realidad. ¿Ya? Entonces, puedo simplemente sumar los dos vectores, o los puedo restar, ¿cierto? Multiplicar uno por 3 y el otro por 2, como yo quiera, ¿cierto? Para obtener un vector. Entonces voy a decir P de X, ¿cierto? Que va a ser 1 más X más 1 más X cuadrado, ¿cierto? Pertenece a ese. Ese polinomio, ¿cierto? El P de X sería entonces 2 más X cuadrado. Se fijan y justamente verifica esta propiedad, ¿sí? Verifica que la forma que tienen estos polinomios.
otro vector, ¿cierto? Como estábamos mencionando anteriormente también en otras clases, el mismo nulo, ¿cierto? También pertenece al S, ¿sí? Eso es bastante importante siempre de recordar que el nulo siempre va a pertenecer a esos subespacios vectoriales. Debe de pertenecer, y ya una vez que uno establece de qué es un subespacio vectorial, obviamente, o si el ejercicio te dice que es un subespacio vectorial, tú eso ya lo vas a asumir, perdón. Perdón. Ya, entonces, ¿qué estaba yo? Ya. Esa era la segunda pregunta que habíamos puesto. Ya, entonces lo siguiente que nos dice y nos pregunta si es un conjunto generador. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto es la misma pregunta de siguiente nos dice que es un conjunto generador. Pero lo vamos a analizar entonces en la otra hojita. Acá. Voy a escribir entonces esta base, que la voy a llamar B sub 2, ¿cierto? Que dijimos entonces que es 1 más 2x menos x cuadrado coma 2 más x más x cuadrado. Entonces, la pregunta, ¿cierto? Es si es o no un conjunto generador. ¿Es un conjunto generador? Entonces, obviamente en este caso, fíjate, yo tengo dos vectores. Yo sé, a todo esto, el ejercicio anterior no me lo preguntaba, pero yo ya tengo claro también del ejercicio anterior que la dimensión del espacio B es 2. Perdón, la dimensión del espacio S es 2. Pero eso no me dice nada con respecto a esto. ¿Te fijas? Lo que me dice, ¿cierto? Es que aquí tengo dos vectores. Entonces, podría incluso tener hasta 3 vectores, o 4 o 5. Y ahí, obviamente que también podrían generar, pero no necesariamente van a ser base. ¿Sí? En este caso son dos vectores y lo único que puedo concluir es que, digamos, podría ser una base. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para saber si es una base o no? Entonces lo que tengo que plantear es que voy a decir entonces los elementos que están en el conjunto, voy a escribir esto de otra forma. Después voy a escribir eso. Lo que tengo que responder es si cualquiera que sea el polinomio P que está en S, se puede, me falta una E, se puede escribir como combinación lineal de los vectores de B sub 2. Esa es la pregunta que tengo que contestar. ¿Sí? Es decir, la pregunta la voy a escribir de nuevo, pero de otra forma. Voy a preguntar si existen alfa y beta, números reales, tales que los elementos que están en el conjunto, pero viene llegando Daniel, A más B. Voy a escribir el elemento que está en los elementos que están en el conjunto, perdón. Los elementos que están en el conjunto S tienen esa forma, A más B más AX más BX cuadrado. Entonces, voy a decir si eso se pueden escribir como un alfa,
por 1 más 2x menos, se me había ido, como que se me había ido la onda, ¿qué es lo que estaba haciendo? Perdón, estaba medio estresado hoy día. Más x cuadrado, eso. Esa es la pregunta. Te fijas escrito de otra forma, que es obviamente una forma más operativa, ¿sí? Entonces, si yo encuentro esas constantes alfa y beta, quiere decir que sí, que también generan, ¿sí? ¿Y qué significan estas constantes? Significa entonces que, mira, voy a empezar a agrupar los términos. Por una parte tengo alfa, se fijan, voy a distribuir y voy a distribuir y voy a ir agrupando al tiro, ¿sí? Alfa por 1, beta por 2, van a ser mis dos términos independientes. Entonces voy a decir alfa más 2 beta, ¿sí? Entonces ahí tengo los términos independientes. Más, voy a escribir más. Entonces ahora voy a distribuir, voy a aprovecharme todos los colores que ha habido hoy por haber que tengo, alfa por 2x y el beta por x. Entonces aquí voy a escribir 2 alfa más beta, todo eso por x. Más, voy a poner paréntesis aquí, voy a ponerlo de otro colorcito. Celestito. Voy a poner entonces aquí el alfa por menos x cuadrado y el beta por x cuadrado. Entonces eso va a ser menos alfa más beta. Todo eso por x cuadrado. Entonces lo que yo quiero, voy a continuar con la otra página. Quiero que el alfa más 2 beta sea igual a a más b. Y quiero que el 2 alfa más beta sea igual a A. Y quiero que el menos alfa más beta sea igual a B. Insisto que, claro, aquí, fíjate, yo digo, oye, pero esto, ¿qué tengo que hacer con esto? Tengo 4 incógnitas, alfa, beta, A y B. Pero, tranquilidad, en realidad, yo lo que tengo acá y mi interés es en la combinación lineal. Entonces, el A y el B son números cualquiera, pero el alfa y el beta son los coeficientes que me van a permitir hacer la combinación lineal. Y eso es lo que quiero saber, si se pueden obtener o no. Entonces, yo podría todo esto escribir esto en forma matricial, pero no creo que sea necesario. Mira, me basta tomar la primera y la tercera ecuación y sumarlas. Con eso entonces, fíjate, cuando se suman, se cancelan los alfa y me queda 3 beta es igual a A más 2B. Fija, entonces el beta va a ser igual a A más 2B partido por 3. El alfa de la tercera ecuación, puedo escribir que el alfa es igual a... espérate, tengo que usar en algún momento, usé la primera y la tercera, usemos la segunda. Voy a decir entonces el 2 alfa va a ser igual a A menos beta. Entonces, y eso es igual a A menos A más 2B partido por 3. Que sería igual entonces a 3A menos A, serían 2A menos 2B partido por 3. Y el alfa entonces se divide por 2 y eso sería entonces A menos B partido por 3. ¿Cómo estoy? ¡Tarán! ¿Y qué es lo que acabamos de mostrar? Acabamos de mostrar que sí, que se puede, que existen esos coeficientes. ¿Se fijan? Entonces yo puedo escribirlo, puedo escribir esto como combinación lineal, ¿sí? Y eso quiere decir entonces que la respuesta es sí. Uy, la respuesta sería sí. Esta vez sub 2 es base. Ya, entonces,
había otra pregunta acá y que decía lo siguiente. Aquí me dice, escriba el polinomio 3 más x más 2x cuadrado en términos de la base 1 y la base 2. Entonces voy a volver acá. El polinomio, como dijimos, es este polinomio. Voy a plantear alternativas de al tiro. Bueno, espérate, voy a hacerlo. Perdón. 3 más x cuadrado. ¿Sí? Si yo lo escribo esto, recordemos la base 1. Partamos por la base 1, que era más fácil. ¿Sí? La base 1 que nosotros encontramos era 1 más x y 1 más x cuadrado. ¿Sí? A todo esto se nota al tiro. Espérate, ¿era ese? No, espérame. Más 2x, ya me había equivocado. ¿Sabes qué es lo que me pasó? Mira, esto es interesante. Cuando lo escribí mal. Esto está mal. Y de repente me empezó así. Me empezó así como la crisis existencial. ¿Por qué? Porque dije yo, ¿qué hice? La forma que tiene el conjunto S es esta. Yo voy a tener entonces A más B, A, B. Y cuando miré el vector que escribí acá, dije yo, pero si eso no pertenece a S. Tengo el A que vale 1, el B que vale 1 acá, 1 más 1 no es 3, ¿sí? Pero claro, me equivoqué cuando lo escribí acá. Perdón, 2x cuadrado, ¿sí? Entonces, la base que nosotros obtuvimos, ¿no es cierto? Es re simple, ¿no es cierto? Aquí esto entonces, el A vale 1 y el B vale 2. La base que nosotros obtuvimos es re simple porque lo que hace entonces es decir 1 más x más 1 más x cuadrado. ¿Sí? Entonces tengo que escribir el polinomio p de x como un alfa por 1 más x más un beta por... Espérame, voy a escribir el polinomio aquí mismo para que sea más fácil observarlo. 3 más x más 2x cuadrado lo tengo que escribir como un alfa por 1 más x más un beta por 1 más x cuadrado. ¿Sí? Entonces, de hecho, se fijan, creo yo que incluso puedo hacer la misma que hicimos anteriormente y decir entonces, hacer la misma distribución y decir, pero yo creo que incluso en forma, eh, observándola, ya podemos deducir, ¿cierto?, que el beta tiene que valer 2 y el alfa 1, ¿sí? Pero lo puedo escribir, ¿cierto? Y decir aquí voy a tener que cumplir que alfa, voy a escribirlo acá abajito mejor. Entonces el alfa más el beta tiene que ser igual a 3 y el alfa tiene que ser igual a 1 y el beta tiene que ser igual a 2. ¿Te fijas? Lo que habíamos comentado recién. ¿Sí? Entonces eso significa que mi P de X se escribe como 1 por 1 más X más 2 por 1 más X cuadrado. ¿Sí? Voy a volver atrás. Y el polinomio P de X en la otra base, ¿cierto? En esta que está acá, ya dijimos cuánto vale el A y el B. El A vale 1 y el B vale 2. Entonces voy a escribir el alfa, que va a ser A menos B partido por 3, es decir, menos un tercio, por el polinomio, el primero era 1 más 2x menos x cuadrado. Más el beta dijimos que es alfa a más 2x partido por 3, es decir, 1 más 4, 5 tercios, factor de 2 más x cuadrado. Y claro, uno diría, obviamente me gusta más la base 1, ¿no es cierto? Pero esto también tiene em, una connotación más profunda, porque resulta que hay ciertos contextos
que no los vamos a analizar nosotros todavía, ¿cierto? Y están relacionados justamente con temas más complejos, donde yo podría necesitar escribir un determinado vector en distintas bases, ¿sí? Una interpretación, de hecho, que ustedes probablemente van a estudiar em, en Master 13, a lo mejor, no estoy segura en realidad, si ven el tema de las formas cuadráticas. Em, pero una interpretación también que uno lo puede dar es justamente cuando tengo un sistema coordenado, y esto nosotros lo vimos, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando teníamos estas cónicas rotadas, ¿cierto? Em, yo cuando trabajo en R2 tengo mi base, ¿cierto? Que es la base canónica que nosotros conocemos, que es I tongo con el J tongo. Entonces, si yo quisiera describir esta cónica con respecto a otro sistema, tendría que rotar. Nosotros lo que hicimos, de hecho, fue hacer la rotación. Y esa rotación la hicimos en contextos ciertos de la trigonometría. Pero también podríamos hacer una rotación en un contexto de esto del álgebra lineal y establecer otra base, ¿sí? Y esa otra base me genera un nuevo sistema coordenado, ¿sí? Y así entonces un punto en el plano puede tener otra interpretación en ese otro sistema coordenado. Claro, puede ser una interpretación más compleja, sí, lo más probable es que va a ser una interpretación más compleja, pero em, se debe a que uno va a estudiar algo también que es más complejo, como por ejemplo una cónica. ¿Iba a comentar algo? Nosotros no vemos eso. Lo comento, ¿cierto? Como para dar una explicación de por qué eh, existen, por qué existe un interés de describir un conjunto a través de distintas fases. ¿No sé? No es porque uno diga, ah, es que me gusta complicar la historia, ¿sí? No, no, hay algo de fondo. Cosas que no estoy cierta en realidad de si ustedes las van a ver en realidad en matemáticas. Yo tengo más o menos claro lo que hacen en Mat 013. Sé que trabajan con transformaciones lineales, que ven funciones en varias variables. Sé también que van a ver sucesiones y series, y algo con las integrales múltiples, pero no estoy muy cierta de qué cosa es en completo. ¿No? Ya. Entonces, tun, tun, tun. Em, ya, ¿estamos? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algo que hacer, que decir, que comentar? Em, estaba pensando, estaba pensando en vectores. Eso creo que hemos hecho un poco el tema de vectores. No sé si van a preguntar vectores en realidad. eh, se me estaba- me- eso era lo que yo de repente estaba pensando. Sí, mira, por ejemplo, em, esto está, delante se me ocurrió una cosa. Por ejemplo, mira, en este mismo contexto, por ejemplo, podría decir, em, para este mismo ejercicio, para S que es igual a, voy a tomar
ejercicio porque le hemos dado alta vuelta a x más bx cuadrado, tal que a y b está en R. Entonces te fijas, con un espacio vectorial yo podría decir varias cosas. Por ejemplo, de las siguientes afirmaciones. Mira, podría decir 1. B sub 1 lo vamos a llamar, que como dijimos es 1 más x, 1 más x cuadrado, es una base de S. Ahí, siempre. S. Sí, eso podría ser una alternativa. Otra alternativa podría decir, por ejemplo, B sub 2, que es igual a... espérate. El mismo conjunto que tenía antes. Que era... 1 más... 1 más 2x menos x cuadrado, ¿era eso, cierto? Sí, más, más 2 más x, 2 más x, se me olvida, más x cuadrado. Espérame. Es una base, voy a poner también, es un conjunto, es una base. Ya. Incluso podría decir, es un conjunto generador y aún así sería verdadera, ¿cierto? Es un conjunto generador de S. S. ¿Sí? Hasta el momento, ¿cierto? Las dos cosas que estoy escribiendo, ¿cierto? Son verdaderas las dos. Ahora ya voy a escribir algo falso. Mira, voy a escribir b sub 3 igual a 1 más 2x menos x cuadrado, 2 más x cuadrado, 3 más 3x es una base de S. Y entonces eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque como ya habíamos establecido antes, y ya estudiamos, ¿cierto?, estas dos bases, las bases, ¿cierto?, como comentábamos, pueden tener elementos muy distintos, como en este caso, ¿cierto? Son re diferentes, y creo que con lo que hemos trabajado hasta ahora, nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, de que generan de la misma forma a los elementos que pertenecen al conjunto S. El tema justamente es que las bases son distintas, pero la cantidad de elementos que generan, es decir, la dimensión, es única. Entonces, no puede ser que yo tenga una base con 2 elementos y después tenga otra con 3 elementos. No, las bases del conjunto S ya sabemos que tienen 2 elementos porque su dimensión es 2. Y justamente lo que sucede acá es que tengo un tercer vector que me sobra, ¿cierto? Y ese tercer vector, de hecho, ya entonces me echa a perder la base. Lo que sí sería verdadero es que si yo dijera que B sub 3, ¿cierto?, genera a S. Eso sí que sería verdadero. ¿Sí? Eso. Se está ocurriendo ahora. Ya. No se me ocurre nada más.
Vamos a quedar aquí. ¿Les parece? Yo me quedo entonces con la pega de revisar estos ejercicios. Tengo que sacar los que les había comentado, que son los de transformaciones lineales, ¿cierto? No quiero que nadie les dé ataque a, a leer problemas de TL. Y lo subo al aula en un rato junto con la clase de ahora. ¿Ya? Bien. Espero que tengan una bonita tarde. Estamos todos así como un poquito cansados y agotados, entonces yo les pido eh, que sigamos, ¿ya? Que sigamos y que seguir trabajando y seguir... ¡Ay, chanfle! Otra cosa que se me olvidó. Esto sí que es importante. Necesito saber algo. Em, nos, yo sé que esto es muy a última hora, pero nos mandaron, nos reenviaron un correo del DGD pidiéndonos que conversáramos con los estudiantes para saber cómo estaba el final del semestre, si tenían muchas pruebas, estaban muy agobiados, si tenían más de una prueba en un día para tratar de cambiarlo. Ese es el tema que le quería plantear. Entonces, yo no sé, nadie me ha comentado esto. Entonces quisiera saber si es así o no. Ahí, chample. Si ustedes están en esa situación, ¿ya? Eso es lo que quería saber. ¿No? Bueno, quedemos aquí entonces. Vamos a terminar la grabación.